Hoy presentamos el tercer episodio de esta serie dedicada a la divulgación del conocimiento de la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein. Hasta ahora hemos visto que no hay necesidad de ver el espacio como la estructura fija, inmutable y absoluta donde están y suceden las cosas. También en una sucinta mirada a la física del siglo XIX, con Faraday y Maxwell, hemos aprendido que la luz no es otra cosa que la simbiosis de unos campos eléctricos y magnéticos que avanzan oscilando en ondas. ¿A dónde nos lleva esto? Tercera parte: la relatividad del tiempo. Einstein se tomó muy en serio las ecuaciones de Maxwell y por tanto la idea de que la velocidad de la luz es constante. Este es el punto de partida, como vimos en el anterior episodio. La idea de que algo pueda moverse a la misma velocidad con independencia de lo rápido que nosotros corramos tras ello es bastante antiintuitiva. Podemos imaginar que vamos en un coche a 90 km por hora y que nos adelanta un coche a 120 km hora. Parece bastante evidente que veremos al otro coche alejarse a una velocidad neta de 30 km hora. Sin embargo, pensar que esto es evidente es un prejuicio que debemos de evitar y aceptar que la luz siempre se aleja de nosotros a la misma velocidad, independientemente de lo rápido que nos estemos moviendo. En el núcleo de la teoría de la relatividad especial hay dos axiomas. Primero, la luz siempre viaja por el espacio vacío a la misma velocidad con independencia de la fuente o del observador. Y segundo, como ya observó Galileo, nunca se podrá llevar a cabo ningún experimento que permita afirmar que existe el movimiento absoluto. El movimiento que pueda experimentarse es siempre un movimiento en relación a algo, a otra cosa. ¿Qué consecuencias se derivan de estos dos axiomas? ¿Cuáles son las consecuencias de suponer que la velocidad de la luz es constante para todos los observadores, independientemente de cómo se muevan unos respecto a otros? Podemos imaginar dos espejos situados a 1 metro de distancia uno del otro. En los espejos hacemos que rebote repetidamente un haz de luz. Dado que los espejos están a 1 metro de distancia, la luz tarda aproximadamente 6,6 nanosegundos de ir de uno a otro y volver. Es decir, si dividimos 2 por 300 millones de metros por segundo, nos daría 6,6 nanosegundos. Imaginemos ahora que los espejos y el haz de luz están dentro de un tren que pasa frente a una persona situada en el andén. ¿A qué velocidad marca el tiempo el reloj del tren según la persona que se encuentra en el andén? Antes de Einstein, todo el mundo daba por hecho que lo haría en 6,6 nanosegundos, es decir, como sería para un observador que estuviese dentro del tren. Aquí tratamos de mostrar cómo ve el pulso de los haces de luz a través de las ventanillas del tren una persona que esté en el andén mientras el tren pasa a una determinada velocidad. Como el tren se está moviendo, desde el andén se observa que la luz debe recorrer una distancia mayor en cada pulso. Dicho de otra forma, para la persona que está en el andén, el punto inicial del recorrido del haz de luz no está en el mismo lugar que su punto final, porque el reloj se ha movido por la marcha del tren. Dado que la velocidad de la luz es constante, no depende del movimiento del tren. ¿Cómo puede el reloj marcar el tiempo al mismo ritmo que cuando está en reposo? Y aquí viene lo curioso. El reloj en movimiento debe marcar el tiempo más despacio porque la luz tiene que recorrer una distancia mayor desde el punto de vista de la persona del andén. Si la luz es una constante de la naturaleza, el tiempo pasa a ritmos diferentes dependiendo de cómo nos movemos respecto a otro observador. En definitiva, la idea de un tiempo absoluto no es compatible con la idea de una velocidad de la luz universal constante.
Volvamos ahora a cómo ve el pulso de luz a través de las ventanillas del tren la persona que está en el andén mientras el tren pasa a una determinada velocidad. Ya dijimos que como el tren se está moviendo desde el andén, se observa que la luz debe recorrer una distancia mayor en cada pulso. Por tanto, dado que la velocidad de la luz es siempre la misma, el tiempo tendrá que pasar más despacio. Pero ¿cuánto más despacio? Para determinarlo se puede acudir al teorema de Pitágoras. Veamos. Medio pulso para la persona del andén es igual a t. Es el tiempo que tarda el pulso en ir del espejo inferior al superior. El objetivo será calcular el valor de t y multiplicarlo por 2 para obtener un pulso de reloj completo, es decir, del espejo inferior al superior y vuelta al inferior para la persona que está en el andén. Si conociésemos t, podríamos calcular la longitud de la hipotenusa como c por t, es decir, la velocidad de la luz, que es c, una constante, por el tiempo que tarda la luz en llegar del espejo inferior al superior. Recuerda que la distancia recorrida por un objeto es el producto de la velocidad por el tiempo. Vayamos ahora otra vez al tren. Si el tren se mueve a una velocidad, llamémosla v, el reloj recorre una distancia v por t cada medio pulso. Aplicando el teorema de Pitágoras para hallar ct, es decir, la velocidad de la luz por el tiempo que tarda la luz en llegar del espejo inferior al superior, a esto le llamamos t, lo que sería la hipotenusa del triángulo, hay que aplicar el teorema de Pitágoras como se ve en la imagen. Conocemos la distancia entre los dos espejos, que es de 1 metro. Conocemos c, que es la velocidad de la luz, aproximadamente 300 millones de metros por segundo, y se supone que conoceremos la velocidad del tren. Basta aplicar la ecuación del teorema para hallar entonces t. Esta sería la ecuación para hallar el tiempo que tarda la luz en llegar del espejo inferior al superior. Para hallar el recorrido completo habrá que multiplicar por 2. No vamos a entrar aquí en muchas explicaciones de desarrollo matemático, porque no es el objetivo del vídeo. Basta con que conozcamos ahora que existe una cantidad llamada gamma. Esta cantidad resulta de dividir los dos intervalos de tiempo, el que percibe quien va dentro del tren y el que ve el pulso de luz desde el andén. La fórmula matemática aparece en pantalla y es la que nos da la dilatación del tiempo. Vayamos a un ejemplo. El tren se mueve a 300 km/h. Se puede comprobar que v al cuadrado partido por c cuadrado, es decir, la velocidad al cuadrado partido por la velocidad de la luz al cuadrado, es un número muy pequeño, 77 por 10 elevado a menos 13. Para obtener el factor de dilatación del tiempo, es decir, gamma, hay que aplicar la fórmula anterior, y si os fiáis de los cálculos, el resultado sería, más o menos, que si viajaseis durante 100 años en el tren, el del andén vería como vuestra vida se alarga 37 décimas de milisegundo. Una cantidad pequeñísima, despreciable, pero que está ahí y que aunque pequeña, no deja de ser una dilatación. Mientras más se aproxime la velocidad del tren a la velocidad de la luz, pensemos en valores imposibles para los trenes actuales, por ejemplo 90 o más del 90% de la velocidad de la luz, el factor de dilatación temporal sería mucho mayor, por lo que el reloj del tren marcaría el tiempo a un ritmo bastante menor que el del andén. La galaxia de Andrómeda dista de la Tierra unos 2,5 millones de años luz. Nada puede moverse a una velocidad superior a la de la luz. Si una generación posterior, nacida en la nave, decidiese volver a la Tierra, tendría que hacerlo en otros 50 años, es decir, que desde la nave que salió de la Tierra hasta su vuelta para los pasajeros, habrían transcurrido 100 años. ¿Pero cuánto habría transcurrido para los habitantes de la Tierra? Para los habitantes del planeta Tierra, si es que todavía hay humanos en la Tierra, habrían pasado 6 millones de años. Pero dado que de momento no es posible la construcción de una nave que pueda adquirir tan altísimas velocidades, tendremos que buscar algún objeto que mueva o que se mueva a velocidades más próximas a la luz
y que además tenga un tiempo de vida determinado. Ese objeto es el muón. El muón es una partícula subatómica idéntica al electrón que se mueve a velocidades enormes dada su reducido tamaño, pero que es más pesada que el electrón y al contrario que éste tiene una vida muy efímera. Mientras el electrón no muere, un muón en reposo vive solo 2,2 microsegundos. Los científicos de Brookhaven construyeron una máquina que producía haces de muones y los hacía circular alrededor de un anillo de 14 metros de diámetro a una velocidad de 99,94% de la velocidad de la luz. Si los muones viviesen como cuando están en reposo, 2,2 microsegundos mientras recorren el anillo, únicamente podrían dar 15 vueltas antes de morir. En la práctica los muones dan unas 400 vueltas, lo que significa que su tiempo de vida se multiplica por 29, hasta alcanzar más de 60 microsegundos. En conclusión, tenemos que afirmar que el tiempo es maleable, que la velocidad con que pasa varía de un objeto a otro dependiendo de la velocidad del movimiento. Cabe hacerse otra pregunta con respecto a los muones. ¿Cuántas vueltas al anillo dan los muones acelerados? Para el observador exterior darían 400 vueltas. Pero si una persona se pudiera introducir en el anillo a la misma velocidad que giran los muones, ¿cuántas vueltas daría? Parece que daría 400 vueltas, igual que un muón, una cosa distinta no tendría sentido. La persona que está dentro del anillo junto al muón no percibe el movimiento de éste. Es como cuando vas en un tren y no percibes el movimiento del pasajero de al lado. El muón aparece en reposo, por lo que su vida solo puede ser, como ya vimos, de 2,2 microsegundos. La vida de un muón en reposo. Sin embargo, tanto el muón como la persona dan 400 vueltas. ¿Cómo puede ser entonces esto? Solo cabe una explicación que parece muy desconcertante, pero que revela las maravillas del mundo que Einstein nos ha ido descubriendo. La pregunta es, ¿qué hace falta para que se haga el mismo recorrido 400 vueltas en un tiempo mucho menor? La respuesta sería que es necesario que el espacio se achicase, se redujese o contrajese, porque sólo así es posible hacer el mismo recorrido que se hacían 30 veces menos tiempo. Por tanto, no solo el tiempo, también es maleable el espacio y está en función de la velocidad de movimiento de los objetos. Quien mira al tren desde fuera percibiría cómo éste se encoge. Basado en la obra ¿Por qué E es igual a mc² de los físicos Brian Koch y Jess Forshaw?